Vamos el día de hoy. Bueno, un saludo cordial para todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso Historia de Guatemala. El día de hoy, pues, vamos a hablar sobre lo que es el régimen conservador. Les decía el sábado anterior de que la historia, pues, es una sucesión de Ahorita me sucesos. para ti, dile bien. Apaguen sus micrófonos, por favor, ahí. Aquí tienen encendido su micrófono. Vamos a apagarle por acá. Está. Es algo que sucedió y que para lo cual existen fechas, existen eventos bien marcados y que en realidad pues hablábamos también de que la historia, cada uno la cuenta pues como considera, pero los hechos existen, los hechos están. Entonces son los que nosotros tenemos que validar, ¿verdad? Ustedes, de acuerdo a la temática que estamos nosotros trabajando. Si hablamos del régimen conservador, ¿estamos ahí? ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, sí, Ajá. sí. El régimen nuestra Guatemala es un país muy bonito, este es muy, muy hermoso, que ha venido pues en la historia pues sufriendo y teniendo pues una serie de eventos que han marcado el presente y que realmente pues van a marcar también el futuro. Es necesario conocer la historia para entender qué es lo que está pasando actualmente y poder, si es posible, planificar nuestro futuro. Venimos desde 1821, hablábamos en la clase anterior sobre el acta de independencia, quiénes fueron los que realmente participaron, quiénes no pudieron tener participación en este evento y que realmente pues el hecho se dio. Y entonces, por ahí platicábamos el sábado pasado, se trabajó un foro, se trabajó una evaluación y el día de hoy vamos a hablar sobre el régimen conservador. Dice, el gobierno conservador de los 30 años, es lo que llevó este régimen, corresponde al periodo en que el capitán general Rafael Carrera y Turcios gobernó Guatemala, junto con los miembros del clan, dice, de ahí sin nacer grupo seleccionado a ustedes. Los criollos del Partido Liberal lo acusaban de ser un militar analfabeto, lo que nosotros platicábamos la vez pasada, y se decía que firmaba con el nombre de Raca Raca, nombre por el cual pasaría a ser conocido en la historia por todos los guatemaltecos, ¿verdad? Luego de la reforma liberal que se dio en 1871. Miren, para los criollos conservadores, Carrera, fue más conocido como el caudillo adorado de los pueblos. O sea que el pueblo lo quería mucho él. Los criollos no mucho lo aceptaban. Fue un estratega militar que venció a El Salvador y a Honduras en la batalla de la Arada. En San José de la Arada todavía hay una, un monumento pues, a esa guerra. El régimen de los 30 años estuvo condicionado por la guerra de sucesión de los Estados Unidos, o sea que en Estados Unidos se venían dando eventos también. La expansión de Inglaterra en Centroamérica, particularmente cuando se establecieron en Belice, aquí en Guatemala, en Roatán, allá en Honduras, y el reino de Mosquitía en Nicaragua. La ocupación militar de México por los Estados Unidos, que dio como resultado la incorporación a este país de más de 900.000 kilómetros cuadrados mexicanos. La fiebre de oro en California, la declaración de Nicaragua como estado, como un estado más de Estados Unidos. Miren, Nicaragua en un tiempo estuvo dominado por Estados Unidos y por eso en una especie como de régimen esclavista, ¿va usted? Hablando en inglés. Eh, pues después se
entró en el proceso de independencia, cuando Centroamérica también se independizó, gobernado por William Walker, y que desencadenó la guerra contra los filibusteros. Miren, el periodo continuó por otros 6 años, dirigido por el mariscal Vicente Serna y Serna, hasta que este fue derrocado por la reforma liberal de los 30 años en 1871. Eso nos habla un poco pues, de la historia. Entonces, tengamos claro que en 1871 fue que inició lo que es el régimen conservador de Rafael Carrera, más conocido como Raca, ¿verdad? Ustedes. Vamos a solicitarle por favor a Jacqueline Noemí Miguel Ramírez que continúe con la siguiente diapositiva, por favor. Movimientos de su instalación. Ajá. En febrero de 1838, las fuerzas de Rafael Carrera, líder de la revolución, disculpe, Lick, pero tengo un Líder lugar de, donde hay líder de la revuelta campesina. Rafael Carrera fue el líder de la revuelta campesina, o sea, una revolución campesina. Tomaron la ciudad de Guatemala, pero cuando retornaron a Mataquescuintla en marzo, se inició la situación de anarquía, el 13 de abril de 1839. Carrera tomó por sorpresa la plaza de Guatemala. Las revueltas indígenas en el estado de Los Altos, que platicábamos que Los Altos estaban las Verapaces y parte allá ¿se recuerdan, no? Ustedes de que querían formarse un estado, Quetzaltenango, Totonicapán, todo el occidente querían formar un estado. Alcanzaron su punto crítico el 1 de octubre de 1839. Los indígenas acudieron a Carrera en busca de protección luego de la fundación de la República de Guatemala, o sea, se vinieron de regreso, el 21 de marzo de 1847. La situación de Guatemala era caótica. En 1854 Carrera fue nombrado presidente vitalicio, o sea que hasta que mueren. Únicamente, miren, acá cuando él se nombra presidente vitalicio, únicamente el claustro de docentes de la Pontificia Universidad de San Carlos fue el que se opuso a ese nombramiento, con argumentos de que la presidencia vitalicia era prácticamente una monarquía, pero no fueron escuchados. La universidad pues ha siempre sido revolucionaria, ha estado en contra, ha estado haciendo las justas demandas, pero bueno, como siempre pues al pueblo no se le ha escuchado. Entonces, la Universidad de San Carlos se opuso a que se diera ese nombramiento de vitalicio, ¿verdad? al presidente Rafael Carrera, pero nadie lo escuchó. El 14 de abril de 1865 murió Rafael Carrera, ¿no? Y la asamblea se reunió el 3 de mayo para elegir al hombre que debería sustituirlo en la presidencia de la República, saliendo destinado el mariscal Serna, quien pues ya él desempeñaba el puesto de corregidor en el pueblo de Chiquimula. Ajá. Entonces, algunos logros que podemos nosotros enumerar de lo que es el régimen conservador. Vamos a solicitar a la compañera Daniela Analí Gómez que continúe con la lectura de esta diapositiva, por favor. bien los logros, dice, la economía comenzó a organizarse como complemento de la economía industrial en Europa, Ajá, produciendo grandes cambios en el país, sobre todo en el sector agrícola ganadero. así es. En el tema social educativo sobresale Ley de Pavón. Enfatizaba que el fundamento de una sólida enseñanza consistía en el aprendizaje de la doctrina de la región y moral y de una sólida enseñanza consistía en el aprendizaje de la doctrina de la región moral, inculcándole a la juventud desde sus primeros años, así como inculcar el respeto que deben observar para con sus mayores.
a los funcionarios y a las autoridades. La ley fue revisada por el Consejo de Ministros y aprobada por el arzobispo metropolitano. La ley establecía en cada parroquia por lo menos dos escuelas de primeras letras, Así es. una para niños y otra para niñas. Tenían el nombre de la parroquia de la albergada y eran inspeccionadas por una comisión compuesta del, del cura párroco, de una persona nombrada por el ayuntamiento y un vecino del lugar electo para el cura párroco y por el miembro nombrado por el ayuntamiento. Miren, pues la ley Pavón ya establecía un poquito de, de interés en que el pueblo se comenzara a educar, porque no le daban educación al pueblo, porque la educación era un privilegio que se tenía, ¿verdad? Tenían, como quien dice, reservada para ciertas élites, cierto clan, lo que es la educación. Pero miren, a través de la Iglesia Católica, dice, la ley dice, establece en cada parroquia por lo menos dos escuelas de primeras letras, una para niños y otra para niñas, en las parroquias, o sea, fue la Iglesia Católica. Tenían el nombre de la parroquia que las albergaba, o sea, albergaba es donde estaban dándose esas, no eran escuelas, no que eran en las iglesias, y eran inspeccionados, que era lo que se estaba dando, por una comisión que estaba compuesta por un cura, por un miembro del ayuntamiento, o sea, de las autoridades, y un vecino. Tenían que revisar qué era lo que les estaban dando, a ver si realmente eso, pues, eh, era bueno, ¿verdad? Entonces, porque, como les contaba a ustedes yo, antes la educación, pues, era un privilegio, no era para todos, y pues lo que ellos temían era de que, ¿por qué? Tenían que tener conocimientos. Ellos tenían que ser obedientes, tenían únicamente aceptar lo que se les dijera, y que aquel que quería, pues, estudiar, que quería conocer un poco más allá, era cuestionar. ¿Por qué quieres conocer? ¿Para qué quieres saber esto? Entonces, entonces a través de la ley Pavón, pues se dio ese pequeño logro a ustedes, que fue casi que fue fruto de la Iglesia Católica. Durante su gobierno, dice el general Carrera, mandó a construir varios edificios, tanto militares como civiles, que fueron los primeros edificios monumentales que tuvo el país. El general Carrera, estamos hablando de los logros que se tuvo, pues ya anteriormente hemos hablado que él murió, ¿va? Pero estamos hablando de los logros que él tuvo. El general Carrera mandó a construir, dice, el majestuoso Teatro Nacional. Quienes los conocen se dan cuenta que es una obra, pues, bien hecha, ¿va? Ustedes, bien realizada. Otro edificio que fue construido fue el Fuerte de San José Buenavista, el cual tenía una ubicación privilegiada por estar en un pequeño cerro desde donde se podía divisar tanto a la ciudad como a los posibles atacantes que quisieran eh, sitiarla, o que quisieran entrar ahí a la ciudad. Este fuerte lo construyó Carrera luego de haber construido el cuartel de Matamoros. Usted lo mencionó también, es un estado donde se fue la Politécnica, el cual está en el barrio de Candelaria. O sea que sí, hubieron algunas pequeñas construcciones, puede decir para usted. Vamos a escuchar ahí, por favor, a la estudiante Heidi Elizabeth Miguel Ramírez, por favor. ¿Cómo era Carrera? Carrera era mestizo con rasgos indígenas, por lo cual siempre se mostró muy respetuoso con ellos. Finalmente, consiguió gran apoyo de parte de las etnias indígenas de Guatemala. Mientras Francisco Morazán era jefe de Estado de El Salvador, invadió Guatemala el 18 de marzo de 1840. Carrera tuvo que huir, pero inmediatamente después preparó a 5,000 soldados y recuperó la plaza guatemalteca al día siguiente. El 2 de abril de 1840, un grupo fundó el Estado de los Altos en la ciudad de Quetzaltenango, el cual intentó independizarse de Guatemala. El presidente entonces actuó en contra de estos. Durante este gobierno se inició en el país
el cultivo del café, que eventualmente se convirtió en el principal producto de exportación. Además, fomentó el cultivo de la grana y estimuló la minería. Muchas gracias, Heidi. Carrera era mestizo, lo que nosotros conocemos como ladinos, o sea, mezcla de español con indígena, ¿verdad? Un guatemalteco, los que estaban acá. Tenía sus rasgos indígenas, por lo cual él siempre se identificó bastante con las etnias aquí en Guatemala. Eso, pues, como hablábamos al inicio, los criollos lo veían de mala manera. Pues, desde el punto de vista, pues, que ustedes se recuerdan que decían de que este señor, pues, era analfabeto. Pero si se dan cuenta también cuando platicábamos, que Salvador quiso invadir a Guatemala, ¿verdad? Lo sacaron corriendo. Pero miren, se organizó el día siguiente, regresó con 500 soldados y recuperó Guatemala. O sea que la lucha siempre ha sido por territorios, por tener más área, como riqueza, como parte de su pueblo. Pero bueno, se logró recuperar y no tardó mucho tiempo en recuperarse. ¿Va usted? También nos habla de que allá en los Altos, allá por Shela, cuando se quería independizar, Carreras no permitió que se independizara, ¿verdad? Entonces, Guatemala pues ha sido una serie de eventos que se han llevado a cabo de esa manera. Y entonces, pues algunos que han sido nuestras autoridades han luchado por conservar y otros pues realmente pues ya van ustedes a darse cuenta por ahí donde fue que se perdió Belice también, ¿va? Aunque Belice no se había perdido del todo, era un como acuerdo que se tenía con los ingleses. Sin embargo, pues al final pues también Belice pasó a ser un pueblo independiente y nos quitan toda esa área de mar que nosotros teníamos, la salida al mar. Entonces, por favor, vamos a pedir el apoyo a Hugo Alberto Dimas, que nos lea esta diapositiva. Obtuvo Carrera fue el último presidente del Estado de Guatemala y el primero de la República de Guatemala. De hecho, el 21 de marzo de 1847 proclamó la creación de la República de Guatemala y gobernó hasta su muerte en 1865. Durante este gobierno se construyó el Hospital San Juan de Dios, así como el primer camino carretero hacia el Atlántico. Incluso colocó alumbrado público en la ciudad. Se creó el primer cuerpo de la Policía Nacional y protegió la integridad territorial del país. Fue el mayor representante de la tendencia conservadora en Centroamérica del siglo XIX. Perfecto, gracias. Hugo. Rafael Carrera fue el máximo representante de la tendencia conservadora en Centroamérica. Los pueblos centroamericanos han sido de tendencia conservadora. En Nicaragua, pues, bueno, poco a poco fue saliendo de ese sistema sistema de gobierno. Pero siempre, pues, se ha mantenido en esa línea conservadora, ¿no? ¿Ustedes? Entonces, si se dan cuenta ustedes, el primer camino carretero ya fue construido en ese tiempo, en 1865, hace apenas 150 años. O sea, Guatemala es un país que recién ha comenzado a querer dar sus primeros pasos de desarrollo. Imagínense 150 añitos, apenas. O sea que nuestros abuelos nos cuentan y nos dicen, antes no había carretera para Esquipula, antes nos íbamos por caminitos, antes no había asfalto. Petén no hace pero ni 40 años que se logró unir con Guatemala, porque ellos no tenían carretera hasta allá, fíjense ustedes. Entonces, bueno, lo que les decía, el tiempo pues se va terminando. Ahorita pues
se va a quedar grabando la sesión. Yo creo que sí lo estamos grabando. Y en ese tiempo ustedes van a tener un espacio para poder almorzar. Y dentro de una media hora nos volvemos a conectar por el mismo link. ¿Estamos? Y entonces entraríamos a platicar sobre los aspectos negativos. Estos son algunos aspectos, algunos logros que se pueden decir que se obtuvieron en la